Y ya estamos de regreso. Les contamos que la Fiscalía Nacional anunció que pedirá una declaración de Nicolás Maduro sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado en nuestro país en febrero de 2024. Vamos aquí a conversar sobre este tema, sobre la jurisdicción, sobre la posibilidad que efectivamente declara como Macarena Román. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, porque durante la mañana el fiscal Héctor Barros, fiscal jefe de la Fiscalía ECO, además fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, confirmó que era una de las posibilidades pedir la declaración de Nicolás Maduro en el marco del caso del exteniente Ronald Ojeda, quien fue, recordemos, secuestrado y luego asesinado durante febrero, tú lo decías, Mati, del 2024. Pero hace algunos minutos pudimos hablar con él, Mati, y confirmó que sí se concretará la solicitud para poder tener el testimonio de Nicolás Maduro. Esto nos confirmó también, Mati, se hará, al menos se concretará la solicitud durante esta semana, y eso podría tardar cerca de un mes o quizá un poquito más en que Estados Unidos conteste si es que van o no a dejar que Nicolás Maduro finalmente declare ante la Fiscalía de nuestro país. La solicitud parte desde la Fiscalía que está llevando el caso. Lo tiene que firmar la solicitud, que ya es un hecho, el fiscal nacional. Ayer Héctor Barros habló con el fiscal nacional, ya llegaron a ese acuerdo. Luego pasará por Cancillería Nacional. Esa solicitud se irá hasta la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y luego tendría que pasar al Ministerio de Justicia de el mismo país norteamericano. Eso, nos decía Héctor Barros, podría tardar un mes o un poquito más para tener una respuesta por parte de Estados Unidos, ya sea positiva o negativa. En caso de ser positiva, que piensan desde la Fiscalía, ojalá así sea, dicen, Nicolás Maduro, eso sí, no está obligado a entregar su testimonio ni a contestar las interrogantes. Él podría hacer uso de guardar silencio y con eso no aportar, ¿cierto?, a esta investigación, lo que ha sido la tónica de Venezuela, del régimen venezolano, durante estos casi 2 años, desde que se concreta este caso. Porque, claro, ahí la acusación y lo que se investigaba era que era Diosdado Cabello quien había dado la orden. Claro, pero por eso no se sabe si la solicitud va a ser en calidad de testigo o de imputado de Nicolás Maduro, pero sí, dice el fiscal, es necesario tener su versión porque vendría siendo la cabecilla de toda esta articulación. Pero claro, que de Diosdado Cabello, lo que confirma también el fiscal Mati, es que él sí estaría involucrado, sería un hecho, al menos según los antecedentes que tiene la fiscalía, en que él sí habría estado 100% involucrado en este caso. Habría sido él quien lo solicita al cabecilla del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, como es conocido popularmente, que está prófugo en este minuto en el mundo, no se sabe dónde está, quien le pidió y le habría pagado a él para que aquí en Chile, a través de los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua, se concretara este crimen. Un crimen que el fiscal Héctor Barros mantiene, no tiene otro objetivo, según lo que han podido investigar, que un móvil político, porque Ronald Ojeda, recordemos, exteniente del ejército venezolano, que fue fiel opositor al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar estas declaraciones del fiscal Héctor Barros. Es importante tener el testimonio de Nicolás Maduro porque, de acuerdo a los antecedentes que están vertidos en la carpeta de investigación fiscal, este es un encargo que hace Diosdado Cabello y que pagarían a través de Diosdado Cabello desde el gobierno venezolano a la organización Tren de Aragua para que materialice y concrete el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno. Entendemos que esto no es una decisión que se tome de manera aislada por Diosdado Cabello. De esa perspectiva, estimamos de que es importante poder contar con el testimonio y con los antecedentes que él pudiese aportar. Ahora, eso es bien relativo porque él también tendría la calidad de imputado y por lo tanto tiene también el derecho a guardar silencio y también requiere de la autorización de las autoridades norteamericanas para efecto de proceder a esa diligencia. Lo que nosotros vamos a intentar, y eso quiero que quede claro, es que vamos a solicitar la realización de la diligencia y ojalá de esa perspectiva pudiese prosperar. El pasado, el canciller, por instrucciones del presidente de la República, concurrió a la Corte Penal Internacional conjuntamente con el fiscal nacional a entregar los antecedentes del caso Ojeda. El gobierno ha sido muy claro sobre este punto y lo voy a volver a repetir. El gobierno no solo es partidario, sino que comparte la línea investigativa que ha desarrollado el fiscal Barros desde el inicio en el caso de esta investigación. Comparte no solo la forma en que la ha desenvuelto, sino que también la teoría del caso que tiene esa investigación respecto de
quiénes son los autores intelectuales de ese homicidio. Por eso es tan importante que el caso Ojeda aparezca dentro del informe de la misión de Naciones Unidas que se emitió en septiembre del año pasado. De hecho, Mati, no solamente esa causa ha sido de connotación internacional. Solo por dar un ejemplo, en esta acusación que se le hace a Nicolás Maduro, se nombra al niño guerrero, le decimos niño guerrero, quien lidera el Tren de Aragua, y en ese aspecto lo que ha investigado la Fiscalía ECO de nuestro país es que a través de esta cabecilla que se baja la información o la orden para concretar este crimen en nuestro país. Esta orden habría llegado entonces a quienes se componen la célula de piratas de Aragua, que forma parte del Tren de Aragua a su vez, y que habría finalmente concretado este secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda. En ese ámbito entonces son estos hechos que se llevaron a cabo en Venezuela y que dieron con la captura a Nicolás Maduro, por supuesto, abre de alguna forma una ventana, aunque sea pequeña, para seguir avanzando en esta investigación que obviamente dejó varias dudas en nuestro país, pero también a nivel mundial. Nivel mundial porque de hecho ha sido parte de los antecedentes que el propio gobierno con la Fiscalía, Mati, han llevado hasta la Corte Penal Internacional en el marco de investigaciones más grandes que se están llevando a cabo en torno al régimen que rige aún en Venezuela. Y en ese ámbito no descartan también, como ya confirmaron el hecho de que van a solicitar la testificación de Nicolás Maduro, también volver a ir a la Corte Penal Internacional para solicitar nuevos antecedentes. ¿Por qué? Héctor Barros nos ejemplificaba, en caso de, por ejemplo, si hay huellas que coinciden entre lo que han investigado aquí por parte de la Fiscalía ECO, más lo que ha investigado la propia Corte Penal Internacional u otros países, entonces se podría llegar a una especie de, entre comillas, match para poder dar con quienes continúan siendo prófugos de la justicia y que podrían estar involucrados en este caso. Mati, hablaba el fiscal Héctor Barros que en total, si se toma en consideración Tren de Aragua, los piratas de Aragua, entre otros, cerca de 30 personas habrían participado, ya sea intelectual, enviando órdenes o materializando el crimen de Ronald Ojeda, es decir, una masividad de personas, ¿cierto? Decenas de personas que habrían participado en este crimen que se llevó a cabo en nuestro país, a pesar de que tenía asilo político Ronald Ojeda aquí en territorio nacional. Vamos a escuchar también a otras autoridades, por supuesto el fiscal nacional, que dice, le entregamos todo el respaldo a la investigación que está llevando Héctor Barros y la solicitud que él estime conveniente le daremos el pase para poder llevar más allá estas indagatorias y poder dar con más culpables aún de los que ya se llevan. Solo como dato, 20 personas ya fueron acusadas en nuestro país y ya han sido detenidas, luego acusadas por, entre otras cosas, secuestro y homicidio. El fiscal Barros está evaluando jurídicamente la procedencia o la necesidad de estas diligencias. Es a él a quien corresponde, pero desde la Fiscalía Nacional, de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, vamos a prestar toda la cooperación, el apoyo que sea necesario para realizar esas diligencias. Evidentemente estamos hablando de un crimen que, según la evidencia que ha recogido la Fiscalía, habría sido, en principio, hasta aquí en el estado de avance de la investigación, habría sido encargado por agentes del Estado venezolano y, por supuesto, la persona que se encontraba a cargo del gobierno de ese país podría eventualmente entregar información útil para la investigación. La Unidad de Cooperación Internacional va a prestar apoyo jurídico al fiscal Barros para los efectos de que formalice esas peticiones en el caso que finalmente estime necesario realizarlas. Para la familia Ojeda, estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto, que se trató de un crimen por encargo. Refuerzan a su vez la necesidad, como me lo han pedido, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener y, en segundo lugar, comparecer como víctimas directas al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, los protocolos de Palermo 1 y 2 ante la justicia de Nueva York, de los cuales Estados Unidos y Chile son partes signatarias. Bueno, ahí también hablaba el abogado que tomó la causa en representación de la familia de Ronald Ojeda, familia que por supuesto fue tremendamente afectada con este asesinato, Mati, y que también cuestionaban el poco cuidado que tuvo el Estado de Chile al no prevenir ni tampoco poder dar, cierto, con
los responsables antes que se concretara ya el asesinato que lamentablemente tuvo lugar en nuestro país en febrero del 2024, hace casi 2 años. Por otro lado, y también hablando sobre estas 20 personas que ya han sido detenidas en nuestro país, ya el fines de diciembre del año pasado, hace algunos días solamente, se presentó la acusación, Mati, por parte de la Fiscalía en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago. Entre los delitos que se acusan está homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, y van a haber personas a las que se les va a pedir una pena de al menos de 5 años, quienes tienen más vínculo intelectual puede ser, y otros que concretaron de forma material podrían tener hasta cadena perpetua calificada, es decir, más de 40 años en prisión. Eso estará por verse, pero al menos eso es lo que va a pedir la Fiscalía. En este minuto se está preparando el juicio oral para llevar a cabo justamente este procedimiento, para luego ya pasar directamente a la sentencia. Mientras continúan al menos 6 personas prófugas en el mundo, se estima que al menos 3 de estas personas, la Fiscalía estima, están en territorio venezolano, es decir, es mucho más difícil el trabajo porque Venezuela no está cooperando en este procedimiento investigativo, y también hay otros que están a la espera de la extradición. 3 personas en Colombia y 1 en Estados Unidos. Ya se han llevado a cabo al menos una extradición por parte de Estados Unidos, y esa persona ya fue detenida y es parte de estos acusados que presenta la Fiscalía. Mati, vamos a pasar a escuchar también, por último, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que habló sobre el procedimiento, que ya lo detallábamos anteriormente, en torno a quizás dar con el testimonio de Nicolás Maduro. La Cancillería en el rol que le corresponde, y quisiera con esto recordar que nosotros somos quienes gestionamos a partir de las decisiones de la Corte y de las propias iniciativas de Fiscalía las solicitudes de extradición, por ejemplo, en el exterior. Y lo mismo si tiene que ocurrir alguna otra diligencia de algún organismo público que recurra o que tenga que ver efectivamente con alguna arista de carácter internacional. Entonces, a petición de la Fiscalía, del Ministerio Público, si efectivamente se requiere, nosotros estamos, por cierto, siempre disponible a colaborar en toda gestión que requiera y que nos permita conseguir en territorio nacional la justicia que se requiere respecto a los casos en el fondo que están en investigación. Por lo tanto, siempre plenamente disponibles a seguir colaborando, como bien relataba el ministro Cordero, lo hemos hecho hasta ahora. Mati, otra de las preguntas es ¿qué pasará con Diosdado Cabello, a quien al menos la Fiscalía lo tiene como sujeto de interés, lo tiene como imputado de hecho, porque él habría sido, según la investigación, quien pidió el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda? Lo que nos dice la Fiscalía es que también su situación es compleja porque está en Venezuela, porque el régimen venezolano ha sido bien hermético en todo esto, de hecho lo ha negado directamente que ellos hayan tenido alguna participación, se han hasta burlado, habían videos de ellos riendo, ¿cierto?, de esta situación de que se le estaba atribuyendo a ellos una especie de responsabilidad intelectual, y por ende no se puede afirmar que en algún minuto se pida o no la extradición de Diosdado Cabello, porque hasta este minuto, y lo que se espera es que eso no va a ser posible, porque con Venezuela tampoco hay relaciones que permitan aquello, la extradición, y por ende en este minuto solo se sabe que él participó, pero no se sabe hasta dónde se podría llegar con esa información. Sí, porque además lo que está ocurriendo con Diosdado Cabello es bastante incierto también. Ayer incluso se hablaba de que eventualmente pudiera haber salido de Venezuela, sin embargo eso no ha sido confirmado, pero él sigue en su cargo. Podría enfrentar incluso la captura por parte de Estados Unidos, porque también muchos dicen, ¿por qué solamente se detuvo a Nicolás Maduro y a Celia Flores? Porque también tanto él como Padrino tendrían, digamos, los antecedentes suficientes para que fueran también detenidos por Estados Unidos. Ahora, nos imaginamos que la operación militar de Estados Unidos se concentró en los objetivos principales, pero la situación de Diosdado Cabello es bastante frágil también dentro del mismo régimen, porque Delcy Rodríguez está siguiendo las órdenes de Estados Unidos. Dentro de del propio ejército, no sabemos quiénes siguen todavía con él leales, y una salida al exterior tampoco se puede, porque desde Colombia también tienen militarizada la frontera. Por lo tanto, la situación hoy de Diosdado Cabello ya es compleja, por lo tanto no sabemos efectivamente si se va a poder lograr en algún momento esa detención, donde en Venezuela
en Estados Unidos por distintas razones, no solamente por la que estamos nosotros investigando en nuestro país. Totalmente, y de hecho, Mati, también hablábamos eso con el fiscal Héctor Barros. En caso de ser detenido o capturado Diosdado Cabellos, quizás también se podría comenzar una solicitud como la que se está haciendo ahora con Nicolás Maduro, pero ese es un escenario supuesto, imaginario, ¿cierto? Porque, claro, tú ya comentabas y detallabas la situación de Diosdado Cabellos, que es diferente a lo que está pasando hoy Nicolás Maduro, que es un hecho, que está detenido a la espera de su juicio y que ya se va a pedir entonces durante esta semana la solicitud para tener testimonio por parte del régimen, puntualmente de Nicolás Maduro, respecto a este supuesto móvil político que habría sido el meollo del asunto respecto a este crimen que afectó a la familia y justamente a Ronald Ojeda, alguien de 30 y tantos años, y que finalmente, lamentablemente, fue capturado, secuestrado y luego asesinado en territorio nacional. Así es. Macarena Román, muchas gracias por estos antecedentes que inician entonces un proceso distinto ya en nuestro país en relación al propio Nicolás Maduro y los antecedentes que puede otorgar en este caso. Muchas gracias. Gracias, Matino.